estamos acá en el estudio, estamos muy fresquitos, estamos... yo me estoy por poner cómoda en la silla porque vamos a hacer un poco de diván con Soledad Terradas, que está acá con nosotros, que ella es psicóloga, ella es como amiga del medio, porque la tuvimos también hace poco charlando sobre cuestiones de bullying. Ella se especializa en adolescentes y en niños, también es así, Soledad, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cami, buenos días a todos. Así es, trabajo con niños y adolescentes exclusivamente. Perfecto. Bueno, gracias por estar acá, por hacerte el tiempito de charlar con nosotros. Y hoy al principio del programa hablábamos sobre, bueno, llegar a fin de año, ¿no? Y en qué condiciones llegamos a fin de año. Te quería preguntar en este sentido, ¿naturalizamos el llegar a fin de año así como bastante quemados? ¿O tendríamos que empezar a deconstruir esa parte y a intentar llegar mejor, ¿no? Creo que tendríamos que trabajar para llegar mejor. A ver, un punto, llegar a fin de año es casi como el mes a mes en algunas familias o en algunos hogares, llegar a fin de mes. Pasa que fin de año implica un montón de cosas, no solo las fiestas, sino que uno se pone metas, que hay logros escolares, los ciclos académicos, los del deporte, todos culminan a fin de año. Pareciera que todo termina a fin de año. Entonces, como que si uno no llegó al objetivo que tenía previsto, se complican las cosas, entra la ansiedad, la angustia. Entonces uno empieza a ver un poco esto de cuál era el objetivo o por qué me puse fin de año, como para decir, tengo que llegar ahí. ¿Y con qué? ¿Qué tan bueno? Bueno, no sé si categoricemos en bueno o malo, ¿no? Por ahí es muy simplista categorizar de esa manera, pero hacer balances. Hay personas que hacen balances, que se paran y dicen, bueno, a ver qué es lo que pasó este 2024, qué cosas me había propuesto, qué cosas sí cumplí, qué cosas no. ¿Qué tan bien hace eso a la mente? A ver, si uno lo ve desde ese lugar así, qué tan bien, qué tan mal, creo que hay que ir un poco en el uno a uno y en el trabajo psíquico de cada uno. A ver, hablando generalmente, los balances tienen el lado positivo. De hecho, uno muchas veces, algunos pacientes que están desorganizados o desbordados, les pide que puedan hacer un balance o que puedan evaluar lo positivo, lo negativo, para que también se planteen objetivos, metas, cómo llegar, de qué manera. El tema es que, por eso digo, fin de año implica el fin de año en fiesta de Año Nuevo, implica la Navidad. Entonces uno se pone objetivos que muchas veces es difícil cumplirlos, pero es difícil cumplirlos porque ha sido difícil cumplirlos durante el resto del año. Entonces está bueno que uno pueda hacer el balance, pero siempre teniendo en cuenta que, a ver, no se termina ahí, que este objetivo que teníamos no tiene fecha de vencimiento si es que estamos vivos, porque los objetivos no tienen que ser de vida o muerte. Los objetivos nos tendrían que poder subir a la palestra como sujetos y decir, a ver, ¿qué de esto yo quiero modificar? Digo, está bueno vivir por objetivos, pero no si esto nos va a quemar la psiquis, que era un poco lo que ustedes estaban hablando antes. Todo tiene que ser en su justa medida. Creo que el trabajo es un poco ese, lograr el equilibrio. Perfecto. Yo pienso también en el balance como una instancia en la que podemos reconocer también lo recorrido, ¿no? Que muchas veces, viste que hay frases por ahí en esto de las redes que circulan como verdades absolutas de alguna forma, y también tiene que ver que uno cuando lee y se identifica con algunas frases porque hay algo de uno, alguna subjetividad que uno le pone a eso, y que por ahí incluso hasta le puede llegar a generar cierto alivio, pero en esta cuestión de siempre mirar hacia adelante. Y que por ahí el balance también lo que por ahí nos puede llegar a invitar en esto de buscarle también un aspecto como positivo es
che, mirá, pero recorriste todo esto, te pasó todo esto, agradecete a vos mismo por haber podido cumplir esos pequeños pasitos, por hoy, no sé, tener, qué sé yo, salud, en el caso de que la tengas, y un montón de otras cosas, y bueno, ya esto que vos decís, mientras estemos vivos vamos a poder seguir como recorriendo un camino y ir cumpliendo estas pequeñas metas que nos ponemos. Creo que es importante eso que decís de poder ver en el todo lo que hemos logrado y ir paso a paso, digamos. Uno es común esta frase que decimos siempre, sin prisa pero sin pausa, y es un poco así. Creo que implica poder detenerse y pensar lo que hemos logrado de manera objetiva y subjetiva desde cada uno. A ver, ¿por qué llegué a esto? ¿Qué me lo permitió? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué no? Por eso digo, para mí es súper importante la organización que cada familia, que cada sujeto, que cada grupo tiene, y poder pensarse desde ese lugar organizado y no caer un poco en estas cuestiones o frases hechas de tenía que llegar a esto, fin de año implicaba esto, tenía que terminar con otras cosas. A ver, todo es cumplible de alguna manera. A ver, los chicos se ponen muy ansiosos o se angustian muchísimo porque, bueno, muchos se llevan materias y están estudiando y demás, pero realmente si uno le dedica el tiempo que le tiene que dedicar y puede organizarse y logra no desbordarse y entender que hay un objetivo y que se puede llegar trabajando tranquilos, se rinde, a ver, sí, con un cansancio tremendo, pero se rinde y después lo que se siente con el objetivo realizado. Cito este ejemplo de las materias porque es muy claro a esta altura del año. La realidad es que es tan lindo lo que ve después el adolescente cuando lo logró, que termina siendo maravilloso. ¿Y qué tanto nos estamos permitiendo hacer como esa pequeña pausa? Porque justamente esto de analizar un poco cómo fue nuestro año, agradecernos por las metas o los logros que tuvimos, requiere de tipo, bueno, frenar y como reflexionar, que por ahí en la vorágine diaria o incluso en esto de la aceleración de los tiempos que veníamos charlando hoy mientras empezamos el programa, que nos implica también la digitalidad que ha acelerado los tiempos, porque no vivimos el tiempo de la misma manera que se vivía hace unos años atrás. Si bien el tiempo, y ahí podemos filosofar si querés, es como una construcción, que nos ponemos de acuerdo, también un poco para organizar la sociedad, pero digamos, ¿tenemos este tiempo? ¿Nos damos este tiempo? ¿Cómo frenamos en medio de una sociedad que está muy acelerada? La pregunta está buenísima. Insisto, en el 1 a 1 como psicoanalista, trabajo en el 1 a 1 y creo que se logra con muchísimo trabajo. Algunos sujetos no necesitan ni del espacio psicoanalítico, sino que tienen la posibilidad de pensarse y verse de una manera que les permita analizar todo esto de las cuestiones del tiempo y lo que se han puesto o no puesto como metas. Sí, yo entiendo que como sociedad vivimos a contrarreloj y lo vemos todo el tiempo. De hecho, ustedes acá en la radio, bueno, hay muchísimos accidentes. Digo, uno puede filosofar y hablar 1000 horas sobre esto. El tiempo es un tiempo real, pero también hay un tiempo que trabaja de otra manera en cada psiquis y con la que uno debería poder hacer, y que efectivamente hay algo de la digitalización que está buenísima y que permite un montón de conexión con los tiempos y horarios uno se puede conectar con alguien que está en otro país, en otro uso horario, entonces en ese punto el tiempo se desdibuja, y en otro la realidad es que trae un montón de consecuencias. Ayer creo que se cayó WhatsApp. Sí, no sé, creo que WhatsApp, Instagram, 1 hora, 2 horas, sí. No sé, y había gente que estaba desesperada como si se había caído el mundo, digamos. No sé la realidad, cuánto tiempo fue, yo estaba trabajando. Sí. Sé que pasó objetivamente, digamos. Entonces es un poco eso, vivimos más allá de eso, vivimos más allá de la conexión en línea o del tiempo real en línea. Es poder permitirse pensar un poco en uno y pensarse uno con el resto. Sí, bueno, en esto que hablábamos y que seguramente vos ves un montón en el consultorio del rol
de las redes, que cada vez, digamos, en la vida de las personas va como cambiando y ocupando un lugar más preponderante. También dependerá, como vos decís, de la persona, de la edad, etcétera. Pero en el caso de los adolescentes, escuchaba, creo que fue este año, una entrevista a Duki, que creo que no sé cuántos años tiene Duki, pero 20 y pico, 24, creo. No más que eso. Y él hablaba un poco, se quebró en esto de la pregunta de, vinculando con esto de fin de año, de los objetivos, etcétera, del, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Es siempre estar pensando en el otro paso y que nunca aparece, y con eso, digamos, creo que creamos seres humanos que están todo el tiempo insatisfechos, ¿no? Creo que la última vez que estuvimos lo hablamos un rato, esto de ahora qué sigue, en donde planteábamos que está buenísimo el tiempo de ocio de los adolescentes, donde los papás entiendan y puedan ver que un rato sin hacer y sin pensar en nada se puede estar, que ese aburrimiento a la larga genera sujetos sumamente responsables, da tiempo para usar el tiempo, por decirlo de alguna manera, de una manera positiva. La vida no tiene que ser siempre con metas o a dónde voy, a dónde quiero llegar. A ver, está buenísimo tenerlas, pero hay momentos en los que se puede no tenerlas y uno sigue igual. Y se sigue de otra manera. A ver, también en ese mientras tanto se va construyendo, o tal vez uno va deconstruyendo, pero es un poco permitirse esto de no vivir en la vorágine de cuál es el siguiente objetivo. Creo que un poco todos los que son los nuevos cantantes que están de moda viven un poco de esa manera, porque es muy efímero cómo surgen los discos, cómo, a ver, de repente están en línea, de repente no. Entonces un poco de este miedo existe en cada uno de ellos. Será poder verlo y entenderse más allá de eso que también pasa en la sociedad en general, de pensarse más allá del objetivo, digamos, de que a veces puede no haber un objetivo puntual y eso no quiere decir que no haya nada. Hablabas del tema y el rol del descanso, ¿no? En adolescentes y niños. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Nos damos el tiempo de aburrirnos o estar mirando la palmera, un punto fijo, el cielo o lo que sea porque es muy necesario para la mente, ¿no? Sí, bueno, es justo y necesario, diría. Sí. Es fundamental el descanso y ese decir, no tengo que llegar a nada. A ver, la realidad es que como adultos estamos, porque considero que estamos en la etapa desde lo económico, tal vez la etapa más productiva. Somos viejos para ser jóvenes y somos jóvenes para ser viejos, entonces es como que socialmente se te incita a llegar a un objetivo y a tener determinados logros económicos, familiares, sociales, del contexto. Y efectivamente, si no hay descanso, la cabeza no funciona y en algún momento el cuerpo nos dice basta, y se generan cosas que no están buenas. A ver, tenemos que tener el tiempo de descanso, tenemos que tener el tiempo de ocio. Yo lo planteo siempre en el consultorio con niños y adolescentes y no implica tener que irte al Caribe, tener que irte a Punta del Este. La realidad es que, a ver, rescato que tenemos una ciudad hermosa todo el año, pero que Gualeguaychú en verano nos ofrece un montón de cosas, y como familias podemos disfrutarlas de ese tiempo de decir, o incluso quedarte en tu casa. Uno construye su casa o arma su casa para poder disfrutarla desde el lugar que puede, desde lo personal. Uno hace un espacio que disfruta. Entonces, si no te gusta salir, si no querés ir a la playa, ese tiempo de descanso, decir, no pensar en nada o no hacer nada, incluso esto que decís, mirar la nada misma y poder poner a descansar el cuerpo y la cabeza es fundamental. Y entender que sí es la etapa más productiva, pero que si no descansamos, después no funcionamos. Entonces, en algún momento uno tiene que plantearse el descanso. ¿Y por qué se da? A ver,
estamos civilizados y socialmente tenemos épocas en las que hay que cumplir con determinados objetivos, la escuela, las diferentes demandas laborales. Entonces, por ahí, si uno descansa en esos momentos donde todo el mundo está descansando, por decirlo de alguna manera, podemos bajar la máquina. No quiere decir que no podás descansar en otro momento del año, pero es real que hay determinados momentos que todos descansamos. A ver, sucede un poco con la siesta, donde uno escucha más silencio porque efectivamente el silencio se escucha. Entonces es un poco eso. A ver, el día tiene la siesta, el año tiene el verano, tiene las vacaciones de invierno, un poco permite que bajemos, que nos pensemos desde otro lugar, y hay que hacerlo. ¿Y por qué no tiene tan buena prensa entonces el descanso? Porque viste que esto lo hablábamos con un amigo que hicimos este martes un programa sobre burnout y multitasking, y decíamos, la admiración se da por aquella persona que hace esto, hace lo otro, no sé, y de repente si uno dice, no, ayer me quedé en mi casa, en el patio, jugué con mis perros, me tomé unos mates y eso es lo que hice. Y por ahí no se lo ve como, che, qué bueno que te pudiste hacer ese tiempo y que hiciste eso para descansar. No, sin embargo, es más como alabado o admirado el que, o sea, fui al gimnasio, después hice un idioma, después fui a cerámica, después, viste como, está bien que hay personas que son más activas que otras. No sé, vos me dirás si es verdad eso o no, pero también, o sea, ahora estamos hablando de generalidades. Obviamente, cada persona es un mundo. Pero ¿por qué crees que no tiene tan buena prensa como debería tener? Creo que justamente es por eso que te decía, rescatando un poco el ciclo vital, siempre lo productivo es lo que está bien, es la medida del éxito, que uno esté todo el tiempo creando, haciendo, el movimiento de hacer cosas, de trabajar, de ir al gimnasio, de aprender, siempre se ve desde lo positivo y no le damos lugar al descanso porque lo vemos desde ese lugar, como el tiempo de ocio, de la haraganería, de la no creación, de la no producción. Y efectivamente el movimiento es cambio, pero el poder detenerse a valorar esos movimientos implica que también se asienten todo lo aprendido, todo lo vivido y que se pueda disfrutar todo lo logrado, porque si vos no tenés el descanso, ¿cómo disfrutas todo eso que lograste? Entonces sí tiene mala prensa porque además nos han hecho creer que la medida del éxito está en lo económico. Creo que esto es social y viene de años. A ver, se mide el éxito desde lo económico, se mide el éxito desde lo productivo. Y es así en todos los ámbitos, es así en los ámbitos escolares, es así en los ámbitos laborales, y está bien que así sea. Los niños tienen que tener objetivos y tiene que valorarse el esfuerzo de cada niño o la capacidad de cada niño de lograr algo, o los trabajos, los ascensos y demás, pero en algún punto hay que poder frenarse y pensar en esto, en el uno a uno. Y decir, la realidad es que qué bueno es poder estar descansando. Lo que pasa es que tampoco está bueno decirlo, porque cuando vos decís, uy, qué bueno que mi amigo se quedó toda la tarde con los perros tomando mates, el que te mira al lado te va a decir, pero tu amigo es un haragán, digamos. A ver, podría haber estado... Claro, y tal vez trabajó todo el día y después llegó a su casa y necesitaba eso, ¿no? Y efectivamente necesitaba bajar a tierra y decir, a ver, esto, pensarse y disfrutarse, sí. ¿Qué otras cosas moviliza el fin de año, más allá de los balances y bueno, incluso hasta empezar a pensar los objetivos del 2025? ¿Está bien pensar los objetivos por año o...? A ver, por eso insisto en el uno a uno, estamos hablando generalmente. Sí. Hay a gente que le sirve efectivamente y que lo organiza. Para mí el orden es vital, digo, y lo remarco siempre porque si uno tiene orden genera equilibrio, y si uno está en equilibrio está más tranquilo con los que convive. Entonces eso es en el uno a uno y es en la organización de cada familia. A ver, hay a muchísimas familias que les sirve vivir por objetivos, a los niños, a los padres, en el objetivo mes a mes, en el objetivo semana a semana. De hecho hay familias que trabajan con un calendario en la heladera, digamos, a ver,
pero después el análisis de fin de año nos termina llevando a otras cosas, esto que hablábamos al principio, los balances, lo hecho, lo no hecho, cuando uno se pone a pensar, no sé, quién de la familia va a venir, porque si en las vacaciones de julio no vino y porque en la otra nos peleamos por tal cosa. Entonces también lleva a que se empiece a pensar y a ver, cuando uno ve en imágenes, en las redes, en la tele, en donde sea, lo que se ve en las publicidades de lo que se vende o de lo que no se vende, pero se intenta vender, son siempre la familia entera, unida, todo lindo, brilloso, con colores, la esperanza. Y a veces no se puede reunir la familia y a veces falta gente y a veces hay duelos no hechos. Entonces es difícil y se pone la piel de gallina porque efectivamente es una fecha que retorna todo lo que tiene que ver con la melancolía y la nostalgia y con procesos muy singulares. Es una fecha compleja para algunas personas, ¿no? Esto que vos decías, de repente lo que se espera es que todos estemos así como felices y esas publicidades que nos muestran, o si vos ponés películas navideñas, que yo he estado haciendo como un rally de PDF porque sí. Necesito, ¿viste? Llega un momento del año que necesito brillito, brillito, brillito y nada más que consumir brillito. Pasa que, bueno, hay realidades que querés nieve y galletitas de jengibre. Sí. Está bueno algunas veces como usarlo como recurso de la imaginación y yo creo que puede llegar a generar cierto bienestar. Pero hay personas que la realidad es distinta. También no nos podemos, y por ahí nos ponemos un poquito serios, pero también hay la realidad de esas mesas abundantes o lo que sea, también responde a determinadas posibilidades económicas. Sabemos que no todas las fiestas son así y que muchas veces por ahí incluso se pierde como el núcleo o lo importante de estar reunidos, sino tanto lo que se tiene. Que tampoco vamos a bajarle el precio, porque vivimos también en un sistema, no vivimos alejados o apartados de ciertas ideas o ciertos estándares que hay. Y está buenísimo esto que vos planteás de llenarse de películas así y poder ver un poco de todo ese despliegue, porque ese despliegue también te permite a vos desplegarte de otra manera y llegar sana y cuerda a fin de año también, digamos, pero efectivamente es difícil que se logren todos los espacios. Está bueno jugar con la fantasía, está bueno jugar con la imaginación, que se les permita a los chicos jugar con esa fantasía, jugar con todas estas cuestiones. Las fiestas generalmente, en las familias que hay niños, uno intenta hacerlas más alegres, más festivas justamente, porque el despliegue de la fantasía que se dan las fiestas y todo eso genera personalidades maravillosas, porque poder jugar a imaginar que existe un Papá Noel, que alguien va a bajar, a ver, toda esa magia, el pensamiento mágico de la infancia es fundamental para crear y criar adultos sanos y con capacidades creativas y de crecimiento lindo. Entonces está bueno. Sí tiene esta contracara que vemos los adultos, no todo es así y seguramente en todas las mesas falte alguien. ¿Y en qué medida también es importante que nosotros, como, bueno, en mi caso como joven adulta y los adultos en general, que retomen un poco de esa fantasía o de esa capacidad por ahí que tenemos de niños? Que viste que por ahí como que se dice, solo se le atribuye a los niños, pero ¿qué importancia o qué rol puede cumplir también en nuestra propia salud mental esto de permitirnos un poco como la fantasía, sabiendo que, bueno, nada, es una fantasía, ¿no? Tampoco... Y porque oxigena, porque incluso, a ver, el solo hecho de sonreír y de tener ese ratito genera magia, a ver, el solo hecho de vos poder permitirte ver una peli así o pensar, a ver, cómo va a ser, cómo decoro, cómo preparo, todo eso son momentos lindos que pueden ser solitarios o compartidos con quien uno elija. Entonces permite como oxigenar un poco la cabeza, la psiquis, da lugar a que el cuerpo se mueva desde otro lugar porque estamos todos contracturados, enojados. Entonces el solo hecho de poder abstraerte un rato
Y cuando digo abstraerte es no desconectarte completamente del mundo, sino tener ese ratito que ni siquiera es de no lucidez, es un ratito de poder no pensar o objetivamente hacer algo que a vos te dé placer, ese placer de decir, bueno, miro esto, aunque entienda que no es real, porque en los adultos opera el pensamiento realista, no el pensamiento mágico. Entonces, está bueno decir, yo sé que no es así, pero la realidad es que incluso me genera una sonrisa en la cara mirando. Entonces, eso tiene algo productivo más allá también. Bueno, Soledad, muchas gracias. Por ahí vamos a tocar muy rápidamente uno de los temas que íbamos a charlar, pero me parece que estuvo buenísima la charla. Bueno, nos dimos también de alguna manera ese frenazo, a pesar de que ambas estamos trabajando, vos como profesional, o sea, de la salud mental, y yo como periodista, pero de alguna manera también nos dimos un espacio como para charlar y reflexionar y... Sí, poder detenerse también en ese pensamiento. Totalmente. El tema de... una de las cosas, creo que la dan las estadísticas, es que... digamos, hay muchas personas que tienden, esto en realidad es como un disparador, seguramente esta época no es algo que determina que una persona tenga pensamientos, digamos, autodestructivos, pero suele ser una época también en la que empiezan como a florecer un poco más esos sentimientos. Sí, bueno, a ver, esto de la estadística que vos hablás, particularmente Gualeguaychú, pero bueno, si uno busca estadísticas a nivel nacional, a nivel mundial, las encontramos en cuanto a lo que es las autolesiones o la autoagresión, incluso el suicidio, es la época donde más se da. Y también determinadas edades que son esto, a ver, vos hablás de la cuestión de lo compulsivo, lo impulsivo. Gualeguaychú ha tenido en los últimos años muchos suicidios adolescentes y suicidios en la edad adulta media, que por ahí es esto de la etapa más productiva, donde uno se exige tantas cosas y se pone tantas metas que no puede ver más allá. Y digo, rescato la cuestión adolescente porque el adolescente vive de puro impulso y es pura pulsión de muerte. Por eso estaba bueno que el adolescente a veces no piense esto de encerrarse en la habitación y que ese tiempo que para uno como adulto parece no productivo, para él va a ser sumamente productivo. El adolescente está bien que sea pulsión de muerte. A ver, hay mucha cosa a trabajar ahí, hay mucho duelo a realizar. A los adultos nos pasa que vivimos por metas. Entonces, sí, cuando uno hace o busca las estadísticas, ves que el rango etario de los 30 y pico, creo que marca los 29, a los 50 es como el rango con más suicidios, o sea, es la tercera muerte, entiendo, a ver, la tercera causa de muerte. Entonces, bueno, por ahí estas herramientas, obviamente las personas que necesiten ayuda en salud mental, hay un número que es el 152, que es del hospital, que bueno, si necesitan ayuda pueden, digamos, comunicarse a este número, o bueno, pedir ayuda, que es el primer paso en realidad para curarse de cualquier cosa. Bueno, también si tienen la posibilidad económica, profesionales de manera privada. Y estaba como para rescatar también y hacer como una especie de cierre más positivo, porque también esto de, por ahí es un pensamiento como muy propio, pero mantener como una actitud positiva, que no quiere decir que no vayas a tener un día malo, porque no somos robots, evidentemente, pero tener una actitud más positiva hacia la vida en general es mucho más difícil que tener una actitud negativa, ¿no? Que caer en la queja, que por ahí lo positivo te hace un poquito más como, no sé si proactivo, pero esto de buscar por ahí lo bueno entre tanto caos y decir, bueno, ¿cómo puedo a lo que no estoy conforme modificar? ¿No? Yo creo que te lleva a una posición un poquito más activa. Sí, a ver, insisto, trabajo desde el psicoanálisis, pero el poder levantarnos todas las mañanas y agradecer un día más de vida, me parece que es una actitud, no sé, desde el yoga digo, una actitud sumamente
positiva y que ya nos posiciona desde otro lugar. Nos hace poder ver las cosas de otro lugar. Muchas veces es tanta, a ver, no quiero irme más allá por los tiempos, pero a veces es tanta la tristeza que el solo hecho de tener esta rutina de decir gracias te hace poder, si estás tan mal, triste, por ahí contárselo a alguien que te pueda ayudar desde otro lugar, que pueda ver desde otro lugar, porque sí, la salud mental es cosa de todos, pero cuando pasa es cosa de uno. Entonces, es un poco eso, digo, sí, la actitud positiva, insisto, trabajo desde el psicoanálisis, pero es un poco esto, es poder agradecer por un día más y cuando uno se acuesta, pensar que nos vamos a levantar de otra manera. A mí me parece vital, y digo esto de uno por ahí cuando trabaja con tercera edad, trabajamos mucho con lo que es poner determinados carteles y ir con lugares. A veces cuando uno está tan mal, esto de poder hacerse carteles o al núcleo familiar, porque el cimbronazo cuando alguien está depresivo, melancólico, es a toda la familia. Es esto de ponerse carteles, decir gracias, pensar, ayuda a ir a despertarse un poquito. Pero bueno, es mucho más. Es muchísimo más. Para mí la salud mental es vital y es un trabajo de salud pública a tener en cuenta. Me parece que hay mucho en cuanto a lo que es prevención del suicidio que hay que poder hacer como sociedad y que hay que poder hablar. En todos los ámbitos, hablar sana, hablar cura, hablar ayuda. Entonces es hablar así, al principio parezca que no haya gente que esté oyendo, repercute de alguna manera y lo veo por ahí, los que parece que menos escuchan, que son los adolescentes, siempre están escuchando. Entonces esto de poder hablar es vital, pero bueno, me parece que es un tema que hay que abordarlo por ahí desde otro lugar, que implica como poder poner más palabras ahí. Pero bueno, estuvo bueno poder comentarlo y que se escuche. Totalmente. Bueno, Soledad, gracias por el tiempo, por tu conocimiento también. Y bueno, te deseo unas buenas fiestas. No creo que nos veamos hasta el año que viene. Feliz año. Y bueno, esperamos tenerte también en el 2025 para charlar un poco más sobre salud mental. Felicidades a vos, Cami, que culmines lindo el año, que sea una linda fiesta. Y bueno, felicidades a todos los oyentes, que puedan pensarlo y que puedan pasarlo de la mejor manera posible. Lo que para cada familia represente la Navidad o el fin de año o el año nuevo, de la manera que lo quieran ver. Perfecto. Muchísimas gracias por el lugar. Muchas gracias, Soledad. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa, pero ya seguimos con mucho más de Ahora o Nunca. Ahora Cero. Ahora Cero. Periodismo por periodistas.